Bien, el tema de hoy se llama El papel de las mujeres en la sociedad novohispana 1. El aprendizaje esperado dice: conoce los diversos aspectos de la sociedad novohispana, estudia la forma de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del virreinato. El énfasis dice: conoce las características de los papeles establecidos para las mujeres en los diferentes sectores sociales durante el periodo virreinal. Bien, aquí tenemos como punto número uno: el estudio de las mujeres en la historia fue durante la segunda mitad del siglo XX. Aquí nos hace referencia al tiempo en donde surgió este estudio, ¿no? De la importancia y el papel que tuvo la mujer, que surgió desde el siglo XX, que fue en la época colonial. En el segundo punto nos hace referencia que estuvo en el olvido el papel de la mujer que desempeñaba en el pasado. Fue en gran medida porque la consideraban como un actor pasivo, y que hoy en la actualidad sabemos que no fue así. Aquí en el siguiente punto dice que las mujeres siempre han desempeñado roles activos en la historia de la humanidad, con sus aportaciones al mundo laboral, científico, tecnológico, artístico, cultural y político, que ha sido muy relevante, y lo sabemos perfectamente que desde ese tiempo surgió esta importancia de la mujer, que siempre ha tratado de ser sobresaliente, ser una mujer emprendedora, que siempre ha sido o ha tratado de estar siempre en aspectos relevantes de todos los ámbitos, ¿ok? Y que hasta la actual lo sigue siendo, y que siempre ha sido respetado, aunque sabemos que debe de existir mucho más apoyo hacia la mujer. Aquí en el cuarto punto nos dice: existían problemas para el estudio de la historia de las mujeres, pues había escasez de fuentes de información, y no fue posible documentar la presencia tanto en el ámbito público y privado del virreinato, puesto que no existían documentos, o no existía tanta información para poder decirnos ahora en la actualidad qué tanta importancia tuvo la mujer en ese entonces, que sabemos que sí fue y que sí existió, y de hecho lo podemos demostrar desde la conquista, con la participación de la Malinche en este proceso de conquista de los españoles. Y por último punto nos dice que sabemos que existió participación de ellas tanto en el proceso de la conquista como en otros ámbitos en el continente americano, puesto sabemos y conocemos que no únicamente los españoles conquistaron a lo que fue la Nueva España, hoy México, sino que también conquistó a otros países en Sudamérica, y que también ellos siguen conservando tradiciones españolas, y también hubo y existió un mestizaje cultural. De igual forma existió esta importancia y relevancia de la mujer. Bueno, hasta aquí por el video, espero que les haya gustado este tema. Cualquier cosa pueden ir pausando el video y retomarlo. Gracias, hasta luego. Bien, este tema se llama El papel de las mujeres en la sociedad novohispana 2. El aprendizaje esperado nos dice: conoce los diversos aspectos de la sociedad novohispana, estudia las formas de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del virreinato. Y el énfasis de este tema nos dice: reconoce las características de la vida de los conventos, particularmente de las monjas, y su relación con la educación, el arte y la ciencia de la época. Bueno, como primer número nos hace referencia que los cuadros generalmente se hacían por encargo de las familias de las religiosas. Solían pintarse para conmemorar momentos importantes de la vida de las monjas, y en este aspecto también nos hace referencia al tema que se llenaba de orgullo toda la familia al tener una hija o algún familiar que fuera mujer, y que se tuviera esas ganas y ese ánimo de convertirse en monja, y pues se realizaba toda una gran fiesta y una gran conmemoración. En este segundo punto nos dice
que los cuadros se mostraban con las características de las vestimentas y los adornos que tenían para cuando eran pintadas en los cuadros, y también aquellos artículos los cuales servían para resaltar más su belleza y su hábito y su grandeza, ¿no? Así como todos los adornos como flores, etcétera, que les colocaban para dichas pinturas. Aquí en el punto número 3 dice que las ceremonias de consagración eran rituales llenos de simbolismo, en donde la novicia que llegaba vestida con ropa civil era despojada de esas prendas para colocarles ahora sí el hábito de monja, y con todos los adornos que se tenían que ponerse y que tomarles, así como los votos que debían realizar para la consagración hacia Dios. Aquí en el punto número 4 nos hace referencia a que los rituales de ordenación eran iniciado con una procesión de la comunidad entera en la que se dirigían hacia el coro debajo de las capillas de los conventos de las monjas, y que se llenaban en sus manos con velas encendidas y cantaban coros alusivos a la celebración o a la ocasión. Y como último punto, en el punto número 5 de esta explicación del tema, dice que independientemente de la orden de las religiosas a las que pertenecían, las monjas siempre debían hacer 4 votos perpetuos, es decir, debían cumplir desde el momento en que se profesaban como monjas hasta el día de su muerte. Pues esas son las características generales de lo que era esta forma en la que al consagrarse como monjas siempre existía una gran celebración, la familia se llenaba de orgullo y pues también surgían ante la sociedad como una familia importante. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Nos vemos para la siguiente. Hasta luego. Este tema se llama Tradiciones que perduran. El aprendizaje esperado dice: reconoce la riqueza, costumbres del virreinato y las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial. Y el énfasis a lo que nos vamos a enfocar en este tema nos dice: reconoce la diversidad cultural regional y el sincretismo en fiestas nacionales como el Día de Muertos, el Carnaval y las fiestas patronales locales. Nos hace referencia aquí en este primer punto y nos da el concepto de lo que es el sincretismo. Dice que es un sistema filosófico en el que se trata de conciliar doctrinas diferentes, o también se pueden entender como un culto de, de una entidad propia a partir de la convergencia de rituales, creencias provenientes de tradiciones. En el punto número 2 nos hace referencia, o el ejemplo nos da, que es el Día de Muertos, que son fiestas también que se les hacen a los santos, es otro ejemplo claro, y el Carnaval, que son efectivamente ejemplos de un mestizaje cultural. Sabemos y conocemos bien que el mestizaje, también este mestizaje de razas, se surge a través de la mezcla de los españoles con los indígenas, así como también de algunos provenientes de Europa, algunos provenientes de África que fueron trabajadores o esclavos, y también algunos de ascendencia asiática. De ahí comenzó también a haber esta mezcla, este mestizaje cultural, para crear nuevas tradiciones aquí, tanto en Nueva España como en algunos otros países de Sudamérica que sabemos bien que fueron conquistados también de la misma forma por parte de los españoles hacia estos países sudamericanos. Aquí en el punto número 3 nos habla que los aportes prehispánicos y europeos traídos por parte de los españoles, debemos también considerar que otras culturas, como lo acabo de mencionar, tanto africana, asiática, dieron aportaciones y elementos para
nuestras celebraciones o tradiciones que tenemos hasta en la actualidad y que surgieron en ese tiempo, en la época colonial. Muy bien, pasamos al punto número 4, que nos dice que en México en la actualidad existen una gran cantidad de ideas y creencias, al igual que fiestas y tradiciones, también costumbres cuyo origen provienen de nuestro pasado colonial, así como las creadas posteriormente a la colonia de España, aquí en Nueva España. La conocida y muy famosa que es la charrería, los platillos típicos y las danzas tradicionales. Estas son las que surgieron y fueron creadas aquí en Nueva España, hoy México. Pero como los estaba mencionando, también en Sudamérica surgieron nuevas tradiciones, puesto que son otros tipos de culturas, ¿no? Cada país tiene una cultura diferente, tanto prehispánica como indígena, y al igual que hubo un mestizaje con ellos, también fue creándose diferentes tipos de tradiciones en cada uno de estos lugares. Y por último, nos hace referencia que no solo en Nueva España se hicieron estas tradiciones, como acabo de mencionar, sino que también hubo cambios en su arquitectura y en algunos otros tipos de ámbitos y artísticos en otros países, como en el de Sudamérica, por ejemplo en Perú, en, en esta ciudad conocida como la ciudad de las iglesias, por el número de templos coloniales que comenzaron a construir, y que fue también tan llamativo estas formas arquitectónicas con las cuales también obviamente surgió esta evangelización, esta mezcla de razas y este nuevo mezcla cultural y la creación de nuevas tradiciones también. Bueno, hasta aquí con este tema, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido un poquito más. Cualquier cosa pueden ir pausando el video y nos vemos para la próxima. Hasta luego.